Comenzamos entonces y bueno, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Rosario, a ver para todas las personas que se comunicaron. Acá pasan las direcciones, Lito, en edición, fíjense, tienen todas las direcciones, pero les digo, van por Córdoba, enfrente del Monumento a la Bandera, ahí se encuentra realmente este lugar que es tan cálido, donde pueden conseguir, por ejemplo, toda la vajilla de la cual habíamos hablado hace un par de semanas con respecto al té. Y también pueden encontrar información sobre la Escuela Argentina de Té y los diferentes cursos. En este caso, el director de esta institución ha abordado junto a nosotros el tema variedades de té, las características, los placeres que nos provee cada una de esas hebras. Bueno, para que ustedes conozcan un poquito más, lo escuchamos. Diego Parlachetti. Hablar un poquito acerca de los beneficios y las propiedades. De todo el espectro de tés que hay, seleccionamos 4 que probablemente son los que más puede llegar a encontrar hoy en día el consumidor, el televidente, el cliente en los distintos comercios especializados y si no también en los supermercados. Claro, que son por lo pronto los que conocen y piden. Exacto, hoy por hoy. Seguramente. Por un lado vamos a mostrarles aquí, tenemos una muestra de té blanco, que muchas personas cuando lo ven, yo lo estoy mostrando aquí a cámara, nos dicen, pero el té blanco no es de color blanco. No es blanco. Casi ningún color de té representa al color de la hoja. Se llama té blanco porque algunos varietales, cuando uno los ve en la planta, al tener vellosidades, como podemos observar quizás allí, esas vellosidades presentadas de manera abundante, verifica desde lejos una presencia o una tonalidad blanquecina. O sea, se llama té blanco por la genética de la semilla y no porque la hoja sea blanca. El té blanco es el que tiene menor concentración de una sustancia que a muchas personas las apremia, les genera cierto escozor, como es la cafeína. Entonces el té blanco es una bebida muy segura para los niños, para los ancianos, para las personas con estrés, con insomnio, y tiene 2 propiedades que se han ganado todo el reconocimiento y todo el crédito y por otro lado el fervor de los consumidores de té. Por un lado tiene unos antioxidantes específicos que actúan como rejuvenecedores de lo que es la piel. Así que incluso vemos algunas marcas de cosmética femenina que ya han lanzado sus cremas con extractos de tés blancos. Y por otro lado, el té blanco actúa como un preventivo de las patologías coronarias. Entonces esas son las 2 grandes propiedades muy interesantes bondades. En realidad y no tiene el problema, como vos decías, de la cafeína, que por ahí para la gente que de noche le gusta tomar un buen té, es una posibilidad excelente. Es un buen té para tomarlo a la noche, para las personas que gustan de una bebida reconfortante, tibia, apenas caliente a última hora del día, que a su vez por la bajísima proporción de cafeína que tiene, cuando digo bajísima, un 10% de lo que tiene un té negro y una 20ª parte de la cafeína que tiene un pocillo de café. Y recuerden que está bueno preparar una tetera de vidrio, muy bien, como me acuerdo. Muy bien, exactamente. O de no porcelana, de cerámica. Exactamente. Bien. Entonces té blanco, rápidamente recapitulamos, baja cafeína, antioxidantes para la piel y por otro lado para las patologías coronarias. Así que muy beneficioso el tema del té blanco. Este té blanco tiene bergamotas, es un Earl Grey en té blanco. Entonces lo vamos a notar también muy agradable, muy interesante desde el aroma. Al aroma. A continuación tenemos un té que ha crecido en popularidad en los últimos años, que es el té verde. Te lo muestro también para que puedas notar su aroma con papaya y con frutillas, trozos de papaya, trozos de frutilla. Claro, es riquísima. El té verde tiene otro tipo de propiedades, una en la cual se destaca del resto de los tés es que gracias a un compuesto que se llama L-teanina,
presenta propiedades naturalmente sedantes para el sistema nervioso. Es decir, si yo busco un té que me tranquilice, me apacigüe y me sede, tengo que buscar por el lado del té verde. Por otro lado, es el té más parecido al estado de la hoja en la planta, conserva esa tonalidad verdosa propia que tiene. Por eso no todas las personas gustan del té verde en sí mismo, puro, y es por eso que se saboriza y se le agregan otras sustancias, otras materias primas, frutas, flores, para que podamos modificar un poquito ese sabor vegetal que tendría la hoja y directamente nos resulte una bebida atractiva e interesante. Está como te pareció. Claro, esta, con las propiedades que tiene, pero por la frutilla también, esos son los aromas, ¿no? Y la papaya. La propiedad más interesante del té verde es que es sedante, y después otras que lo son, por supuesto. Reduce el colesterol, los triglicéridos, actúa como un desintoxicante del organismo en general. Algunos antioxidantes, como el grupo de las catequinas, pueden ser inhibidores de algunas mutaciones genéticas, en especial para algunos trastornos de aparato digestivo o algunas formas de cáncer. Digo esto, el té no cura el cáncer, lo aclaro, pero sí a nivel de las mutaciones genéticas que son las encargadas de producir este trastorno, esta enfermedad. En algunas de esas mutaciones genéticas ha verificado eficacia, en especial los cánceres de aparato digestivo. Claro, decir esto es interesante a manera preventiva, ¿no? Desde ya que tomar beber una taza de té todos los días o dos, obviamente que harán al poder y a la cualidad que tiene el té verde, ¿no? Se está utilizando mucho como complemento en los planes dietarios de adelgazamiento, porque al tener L-teanina reduce el impulso por comer. La ansiedad. La ansiedad que se canaliza en el acto de comer. Entonces, 3 o 4 tazas diarias de algún té verde que nos pueda gustar cuando estamos haciendo un proceso de adelgazamiento es una opción saludable. Es muy bajo en calorías, por otro lado, debe tener 7, 8, 10 calorías cada taza aproximadamente de té verde, y por otro lado nos aporta un compuesto químico que, sin ofrecer o sin querer decir que es una panacea, porque no lo es, de manera natural uno puede notar que está un poco menos ansioso, un poco menos tenso en el momento de nuestras actividades cotidianas, y eso se traslada lógicamente a que no canalicemos a través de la comida. Decís algunas de las variedades de té verde porque se les puede justamente modificar el tema de qué se le agrega, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas clases de té verde hay? Y solo en China más de 300. Ajá. O sea que vamos a comprar té verde, pero no sabemos cuál es también, ¿no? En realidad, siempre los antioxidantes están presentes cuanto más entera está la hoja. Eso es algo que tratamos de transmitirle a todos los consumidores. Cuando vemos tés donde las hojas están lo más enteras posibles, hay mayor protección de los antioxidantes. Estos antioxidantes tienen una naturaleza muy volátil, muy etérea, entonces cuando la hoja es triturada por los procesos industriales se va perdiendo. Claro. Eso es cuando bebemos tés en hebras, nos aseguramos una mayor concentración y una vida más útil de los principios antioxidantes. Claro, que es fundamental, el té en hebras. Tenemos a continuación un té más novedoso para los occidentales, se llama té oolong, mayormente producido en China y Taiwán. El té oolong es un semi-oxidado, o sea, no es té verde que adolece de oxidación, y tampoco es té negro que es un té de oxidación completa. El té oolong es un gran hallazgo, es propio de lo que es la idiosincrasia china taiwanesa, es un té que se utiliza como parte del almuerzo, de la cena en estos países, y la mayor virtud que tiene es la de ser digestivo. Cuando pensamos en un té frente a un malestar o trastorno digestivo, sea el que fuere, pensamos en el té oolong. Bueno, de hecho, la cultura oriental almuerza, cena con, claro, infusiones tibias, ¿no? Exactamente. Porque justamente hacen a la buena digestión. Totalmente. Y además es depurativo hepático, para las personas que de alguna manera es más amargo que el resto de los tés. Para las personas que tienen alguna sensibilidad hepática es recomendado, o algún cuidado hepático es recomendado. Y algunos estudios modernos lo han dado beneficioso también para lo que es el proceso de resaca. Es decir, personas que de repente beben mucho alcohol, así que como para un reconstituyente de la actividad del hígado y como para una mayor fluidez o recomposición
de ese proceso, en lugar de café, es recomendado el oolong. Y finalmente vamos a mostrar aquí un té negro que tiene frutillas y notas de ron. Es un daiquiri con hebras de té, sí, más sí, interesante. Es más interesante. Y ustedes pueden ver que aquí las hebras tampoco son de color negro, sino es como una especie de marrón chocolate. Obviamente que es un té que tiene más procesamiento a nivel industrial, a nivel factoría, que cualquiera de los otros tres, claro, porque el proceso industrial lo que hace es mejorar el aroma, el color y el sabor. Este té ya no sabe a vegetal, ni es tan amargo como el té oolong, pero por otro lado es más dulce, es más azucarado, es más meloso. O sea, es mejor el sabor, pero exacto, quizás no tenga tantas propiedades. Es más accesible al paladar, claro, pero obviamente el proceso industrial le va haciendo perder antioxidantes, donde los más destacados que presenta el té negro es la prevención de las patologías coronarias y obviamente el cuidado de las piezas dentarias, digamos lo que sería el aporte de antioxidantes preventivos para lo que es el cuidado de las piezas dentarias y de las encías. ¿Cómo se hace la oxidación así de las hojas de té, digamos, todo a través de industrialización? La hay industrializada y la hay más artesanalmente, pero básicamente oxidar un té implica manipular la hoja, hacer un rulo como si vos hicieras un rulo con tu cabello, o como cualquier televidente empezar a hacer un rulo o una especie de tirabuzón con, no sé, cualquier hoja que pudiera tomar, y ese enrulado lo que hace es romper unas celdas a nivel de la hoja donde se encuentran los antioxidantes. Cuando se rompen esas celdas quedan en contacto los antioxidantes con hidratos de carbono y azúcares, y una vez que se rompen esas celdas se colocan en alguna sala donde haya mucho flujo de una corriente de aire, y el oxígeno, pues se llama oxidación, acelera la reacción y en una hora de tiempo pasas de este color a este color. Pero qué bueno, qué lindo que es conocer un poco de todo esto, porque en realidad esto amerita, a mí me da ganas de tomarte todo el tiempo ahora. Claro, bueno, es bueno, una buena alternativa. Es que es una buena alternativa, claro, y en verdad sí, conocer las propiedades también hace que nos conozcamos nosotros mismos, ¿no? Siempre recomendamos a los televidentes que vayan probando los distintos tipos de té, que cuando les surja o les aparezca un té nuevo, un nombre que no conocen, una tipología de té que no han visto, que la beban. Independientemente de si les va a gustar o no, o si la van a adoptar como un té de consumo a largo plazo, lo interesante es que el paladar se vaya expandiendo. Exactamente. Entonces, quien todavía no conoció o es la primera vez que encuentra la posibilidad de ver un té blanco, bueno, la próxima vez que tenga la chance de comprar té o de ir a un hotel o a un restaurante o a un salón de té, solicitar té blanco. Y lo mismo con el oolong. Si no conocíamos el oolong, con todas sus propiedades y con toda su tradición relacionada con una cultura que tiene un estándar de salud quizás mejor que el promedio de las sociedades occidentales, como es la sociedad china, la sociedad taiwanesa, dentro de los factores estudiados está el té. Entonces, bueno, por ahí considerar el oolong también como una posibilidad de expandir y de probar en lo que tiene que ver con paladares de té. Un último dato que tiene que ver con recordar que el té es una bebida social y que cada vez que nos reunimos en torno a una mesa propiciamos una conversación, y que no solo estamos incorporando antioxidantes, sino que también estamos recreando algo que en estas sociedades modernas se ha ido perdiendo, y es el contacto cara a cara. Es cierto. Y es el poder propiciar a través del té una conversación. Y es a través de una conversación sostener y fortalecer un vínculo. Totalmente. Y esos son valores más importantes que los antioxidantes en sí, porque tienen que ver con el sentido de lo que es la vida misma, claro, que es el sentido de pertenencia, la formación de grupos humanos, y que es lo que en definitiva y a la larga sustenta nuestra existencia. Y si el té nos puede permitir eso, nos está dando un montón. Un vínculo exacto. Así que bueno, me encantó como mensaje final. Por favor, a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.